Bueno, a continuación realizaremos un proyecto práctico para la materia de física eléctrica, en el cual representaremos la ecuación de onda. En este proyecto me acompañan Jamie Torres, Carlos Guerrero y Holman Lavao. Para la realización de este proyecto hemos diseñado una estructura, la cual consta de un péndulo. Este péndulo, como pueden ver, será llenado de una pintura, la cual nos marcará sobre un papel milimetrado una onda. De esta onda vamos a determinar su amplitud y su longitud de onda entre cresta y cresta. Adicional a esto, ha sido necesario recrear algo que nos permita una velocidad y una fuerza constante. Para esto utilizaremos un carro guiado mediante luz. Este es un proyecto que realizó el compañero Carlos Guerrero en el semestre anterior. Pintura. Sí. ¿Listos? Dale, póngalo a rodar. Que no se... Esto está grabando. ¿Y esa placa? Cuando quieras soltarlo, lo suelta. Ya. Sí, señor. ¿Listo? Listo, cuando quiera. Ya. Ahora sí. Esa sí era la onda. El último pedazo. Los datos obtenidos en el dibujo que tuvimos fueron la lambda de 50 centímetros, una amplitud de 3 centímetros y una frecuencia que son número de oscilaciones sobre tiempo, que son 7 oscilaciones sobre 9.9 segundos. Eso nos da una frecuencia de 0.7 Hz. El periodo fue de 9.9 sobre 7 y eso nos da un igual de 1.4 segundos. Buenas noches. Los valores que logramos obtener mediante ecuaciones son los siguientes. La velocidad de la onda, que es lambda sobre periodo. La lambda es de 50 centímetros, mientras que el periodo es de 1.4 segundos. Para un resultado de la velocidad de 35.71 centímetros por segundo. Además, hallamos la frecuencia angular. La fórmula es 2pi sobre periodo. Acá tenemos los valores 2pi sobre 1.4, lo cual nos da que la frecuencia angular es de 1.42 pi radianes sobre segundo. Además también tenemos el número de onda, que la fórmula es 2pi sobre lambda, lo que nos da un 2pi sobre 50 centímetros, dándonos un resultado como de 0.4 pi radianes sobre centímetros. Bueno, lo que vamos a hacer es que como ya tenemos nuestra onda dibujada en el papel, entonces vamos a calcular con la ecuación del coseno. Para eso nos basamos en este punto, que es el que nos dice o el que nos proporciona las medidas con relación al coseno. Entonces vamos a hacer que el carro recorra durante un tiempo. Paramos el cronómetro a la misma vez que detenemos el carro y con eso calculamos entonces en qué posición se encontraba la partícula en nuestro eje Y. Tenemos que el auto se detuvo a los 4.49 segundos. Entonces ya tenemos nuestra detención del auto y tenemos un recorrido sobre el metro. Como ya tenemos unas distancias que nos proporciona el metro, podemos determinar a qué distancia se encontraba nuestro recorrido de la partícula en el eje Y. Tengamos en cuenta que nuestra onda dibujada es la siguiente. Este es el punto de la onda. Entonces vamos por aquí. Y esta es nuestra onda.
Entonces ahora sí podemos decir a qué distancias vamos a emplear entonces nuestras fórmulas para demostrar que la ecuación es cierta. Bueno, teniendo en cuenta que nuestra ecuación de onda nos dice que la distancia en y es igual a la amplitud por el coseno de w por t menos k por x. Entonces ya tenemos que para este tiempo para esta t que es nuestro tiempo, ya hemos calculado un tiempo que nos dio el cronómetro. Entonces tenemos un t igual a 4,49 segundos. Entonces lo que nos faltaría es la distancia en x, pero esta distancia en x la podemos proporcionar nosotros aleatoriamente. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar efectivamente que para este tiempo la partícula se encontraba en una posición en y a una distancia x. Entonces vamos a hacer una prueba para una distancia de 30 centímetros. Es importante saber que todas nuestras medidas están basadas en centímetros. Entonces, tenemos nuestra amplitud en centímetros y todas nuestras medidas que tuvimos que hallar, como fue la frecuencia angular, la constante, todo fue basado en los centímetros y en los segundos. Entonces, vamos a hacer esta operación y vamos a hacer la demostración de que efectivamente sobre el eje la partícula se encontraba en la posición y que nos va a dar la calculadora. Bueno, como ya proporcionamos un tiempo, como ya calculamos un tiempo y dimos una distancia aleatoria de 30 centímetros, entonces lo que vamos a comprobar es efectivamente que la ecuación sea cierta. La calculadora nos dice que la partícula debe encontrarse a 30 centímetros para un tiempo de 4,49 segundos en una posición de menos 11,06. Entonces vamos a comprobar efectivamente que esto sea cierto y que la partícula se encuentre en esa posición. Entonces, a 30 centímetros determinamos nosotros que esto es por aquí, por esta linecita, y la medida nos dice que está a 11,2, 11,1. Entonces podemos determinar que es cierto, 11,06, negativo en el eje Y, perdón. Entonces que la partícula se encontraba abajo del eje Y. Entonces hagamos otra prueba. Entonces cambiemos el tiempo. Digamos que cambiemos la distancia, perdón. Entonces digamos que para 20 centímetros, como tenemos la medida del tiempo, esta es nuestra medida del tiempo ya. Pero entonces para 20 centímetros dice que la partícula debe encontrarse en 3 centímetros. A 3 centímetros sobre el eje Y, en una posición positiva. Entonces vamos a calcularlo aquí. Entonces para 20 centímetros, que es esta rayita, decimos que efectivamente estaba a 3 centímetros. 3 centímetros como se puede ver aquí. A esa posición pasó la partícula. Con esto comprobamos ya efectivamente que la ecuación de onda se cumple y que si tomamos nuestras medidas correctas, entonces podemos determinar que esto es cierto. Que para encontrar nuestra partícula en qué posición se encontraba en el eje Y, hacemos todos estos cálculos y eso nos da la respuesta correcta.